título del mensaje de hoy es, ¿sabes quién eres tú realmente y para qué estás aquí? Repito, ¿sabes quién eres tú realmente y para qué estás aquí? ¿Quién eres tú? A ver, voy a tratar de descubrirte. ¿Quién eres tú? Bueno, muchas veces nosotros creemos que somos lo que pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Es lo más cercano a la realidad un poco más objetiva, digamos. Creemos que somos lo que pensamos de nosotros, lo que creemos que somos. Otras personas que son un poco más susceptibles, un poco más sensibles, y yo diría casi hipersensibles, ¿sí? Que se sienten muy afectados por el qué dirán, que se sienten muy afectados por la mirada del otro, que viven haciendo cosas o dejando de hacer cosas para buscar la aprobación del otro. Esas personas están muy pendientes de lo que el otro piensa de él. Y por causa de eso, son frágiles en su identidad personal y muchas veces estas personas caen en una mentira, en una ficción, y es en creer lo que otros dicen de él, ¿sí? Creer lo que otros dicen de él. Entonces, si otro dice una cosa buena, una palabra buena, una palabra de amorosa, tierna, de cariño, de respeto, de reconocimiento, la persona se siente súper bien. Pero ni bien esta persona escucha una palabra de rechazo o una maldición, es decir, decir mal de alguien, o escucha una descalificación hacia su persona, o escucha que lo encuentran o lo subestiman, le bajan el precio, o ese tipo de cosas, estas personas que son hipersensibles, susceptibles y que están frágiles ante la mirada de terceros, de la mirada de otros, sufren estas cosas. Hay personas que sufren de una manera tremenda el rechazo, la descalificación, ¿sí? Lo viven como una humillación tremenda. Y a veces las otras personas, que son las que están dirigiéndose a ellos para decir tal o cual cosa, de pronto ni siquiera tienen la intención de hacer eso. Ni siquiera tienen la intención de subestimarlo, rechazarlo, maldecirlo, como se siente la persona, ¿no? Y ni siquiera tienen esa intención, pero el que es hipersensible, el que está sensible al rechazo y demás, lo vive de otra manera, lo magnifica. Entonces cuando se da a conocer, algunos lo dan a conocer con la carita, ¿sí? Con las expresiones faciales, ya uno se da cuenta que la persona es sensible, que es hipersensible, que se está sintiendo mal, o a veces tiran algunas palabras así, algunas indirectas para darnos a entender que no se están sintiendo bien con lo que están escuchando de parte de nosotros. Entonces, de parte de nosotros digo como si fuésemos ese tercero que está hablando y diciendo cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las personas le preguntan, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara después que te dije esto? No, lo que pasa que tú me estás descalificando, que tú me estás rechazando, me siento rechazado. Y a veces el otro hasta se ríe. El otro a veces hasta se ríe y dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Por qué piensas eso? Bueno, eso tiene que ver justamente con esto de tener algunas historias quizás traumáticas también en la vida, tiene que ver con algunas descalificaciones del pasado o algunos rechazos del pasado que marcaron fuertemente a la persona y le dieron forma a esa personalidad tan sensible. Son reacciones de la mente, del corazón espiritual que tenemos que muchas veces se comporta de manera engañosa. Lo sabemos porque la palabra de Dios así lo expresa. El corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es perverso y más engañoso que todas las cosas, dice. Es decir, que tu mente, tu corazón espiritual, te juega malas pasadas muchas veces y te lleva a tener esas reacciones que de pronto tú no quisieras tener, porque después te analizas y dices, pero eh, no sé, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo que creerle todo a lo que dicen de mí? Y nos sentimos mal con nosotros mismos muchas veces, ¿sí? Entonces, estas personalidades y estas miradas que tenemos de nosotros mismos pueden estar también dándonos una percepción
muy de moda por estos días, una autopercepción totalmente equivocada, totalmente alejada de la realidad más objetiva y de la verdad más absoluta de quiénes somos nosotros y realmente en esta tierra y que estamos aquí con un propósito, estamos aquí con un para qué, no estamos aquí porque, bueno, el aire es gratis, y el azar y la evolución y qué sé yo. No, estamos aquí con un propósito, fuimos creados, formados por Dios con un tremendo y maravilloso propósito en esta tierra. Entonces es muy importante, amados, descubrir realmente quiénes somos. Por eso la pregunta del mensaje es, ¿sabes quién eres tú realmente? ¿Quién eres tú realmente? ¿Sabes quién eres tú? ¿Quién eres realmente? ¿Y sabes para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué estás allí? En tu casa, en tu vecindario, en tu sociedad, en tu trabajo, en los lugares donde te mueves. ¿Por qué y para qué estás allí? ¿Y en calidad de qué estás allí? En el campo laboral y profesional, de pronto alguien dirá, bueno, yo estoy en calidad de empleado, estoy en calidad de jefe, estoy en calidad, no sé, de ingeniero, estoy en calidad de administrativo, y se identifican con la labor. Pero la labor, ¿eres tú? No, eso es una capacidad que tú has desarrollado. Entonces, realmente quién eres tú es mucho más profundo. Y para saber realmente quiénes somos nosotros y conocer verdaderamente nuestra identidad, ¿sí? Debemos ir a la fuente, a quien nos creó. Él va a decir quiénes somos nosotros. Hoy vamos a entrar un poquito nada más en eso, de la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y yo creo que con algunos de los títulos o etiquetas que el Señor nos ha puesto a nosotros como hijos suyos, con 2 o 3 de esos alcanza para quedar maravillados y extasiados, dando gloria a Dios, glorificando al Señor por quienes nos ha hecho Él a nosotros como sus hijos, qué ha hecho de nosotros y qué somos nosotros y para qué estamos en esta tierra. Bien, vamos a leer un texto bíblico en el libro de Romanos, un texto muy conocido, pero vamos a tomar una parte que suele no tomarse para la prédica, y es Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y vamos a tomarlo desde la NTV, la versión bíblica NTV, ¿sí? Esta versión dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Gloria a Dios, si tú le amas al Señor, esta es una palabra que ya es para hacer una fiesta, ¿sí? Saber que Dios está haciendo que cada cosa que ocurre y acontece, no solo en nuestra vida, sino en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que nos movamos, todas las circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor, si nosotros amamos a Dios, dice el Señor que Él está alineando las cosas y organizando las cosas de tal manera que todo finalmente va a terminar cooperando para nuestro bien. Eso ya es para darle gloria al Señor y darle un gran aplauso y llenar nuestro corazón de alegría y de esperanza y de fe, sacándonos toda ansiedad de nuestro corazón respecto del futuro, respecto del mañana, porque realmente si estamos en las manos de nuestro papá y Él nos promete semejante cosa, es para realmente hacer la plancha, como decimos en Argentina, ¿sí? ¿Vieron cuando se tira uno haciendo plancha en el agua? Bueno, es como para hacer plancha en este momento con esta palabra. Pero no es esa parte tan preciosa la que vamos a tomar hoy. Hoy vamos a tomar la segunda parte del versículo, que dice que son estas personas que aman a Dios, los hijos de Dios, nosotros los que estamos reunidos aquí, dice que somos llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Bien, es decir, que Dios
no solo, no solo Dios está alineando y ordenando todas las cosas para nuestro bien. ¿Me estás escuchando? ¿Estás escuchando esto que estoy diciendo? ¿Lo estás entendiendo? Todo lo que te pasa, todo lo que te pasa y todo lo que pasará en tu vida, ten cuidado que el Señor está en el control y en el gobierno de esas circunstancias. Podrán parecernos contrarias, sí. Hemos vivido situaciones en la vida, yo mismo he vivido situaciones que me han parecido insoportables por momento. He vivido situaciones en las que yo me he preguntado, pero Señor, si tú me amas realmente, ¿por qué me haces pasar por esto? De alguna manera, a veces nos atrevemos a cuestionar a Dios en nuestra necedad, pero cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que realmente si no hubiese sido de esa manera, qué mal hubiese terminado todo. Qué mal hubiese terminado todo. Realmente, cuando uno pasa años en la relación con el Señor, en mi caso personal, son 37 años que conozco al Señor, en estos 37 años no he hecho otra cosa que comprobar que efectivamente este versículo es ciertísimo. Es ciertísimo. Que realmente Dios está ocupado, Dios está trabajando, como decía Jesús del Padre, cuando él decía, mi Padre aún trabaja y sigue trabajando, y yo trabajo con él. ¿Y en qué trabaja Dios? Aquí responde este versículo que acabamos de leer, dice que Dios trabaja en esto. Dios trabaja en alinear que todas las circunstancias, todas las cosas, acontecimientos y cosas que ocurren en nuestra vida y a nuestro alrededor se alineen para nuestro bienestar, para nuestro bien. ¿Cuántos lo creen esto? Levante la mano el que lo cree. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor entonces porque las cosas se están alineando para tu bien. Ahora, no solamente el texto dice esto, y dije, no nos vamos a detener ahí, sino en la parte segunda, donde dice que estas personas que aman a Dios, en las cuales yo incluyo a todos los que estamos aquí reunidos, estas personas que aman a Dios, dice que son personas que Dios ha llamado con un propósito, que Dios tiene propósitos para estas vidas. Dios las ha llamado con un propósito. Qué bueno es saber, en primera instancia, que Dios hace que todas las cosas cooperen para los que cooperan para bien para los que le aman. Pero hoy nos vamos a ocupar de la segunda parte de este texto donde dice esto que les decía. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Te has preguntado tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado qué valor tendría saber el propósito para nuestras vidas? Te invito a descubrirlo en esta tarde. Tener claro nuestro propósito en la vida nos embarca en una misión con un proyecto de vida lleno de contenido, no una vida vacía. Es decir, lo contrario a eso, lo contrario a una vida vacía. Ya que alguien que no sabe, escúchame bien, alguien que no sabe ni conoce su propósito en la vida, no sabe a dónde va, no sabe ni para qué respira. Por lo tanto, al pasar los años y no llegar a ningún lugar, porque alguien que no sabe a dónde va nunca va a llegar a ningún lugar en definitiva, se apodera de dicha persona un sentimiento de vacío, de soledad, de frustración, es decir, de una vida sin sentido literalmente sin sentido. ¿Vieron cuando uno va por las calles, cuando alguien va manejando por las calles en la ciudad y llega a la esquina y quiere saber qué sentido tiene la calle? ¿Qué es lo que uno hace? Mira los carteles que están en los cruzacalles para ver hacia dónde apunta la flechita, ¿sí? Cuando miramos la flecha y apunta hacia la izquierda, sabemos que nos indica que el sentido de la calle es a la izquierda, va hacia la izquierda. Y en la próxima, por lo menos aquí en Argentina, una calle va a la izquierda y la próxima a la derecha y así sucesivamente. Entonces uno va a encontrar el sentido de la calle según la señal que indica hacia dónde apunta, hacia dónde llega esa calle, a dónde va a llegar finalmente esa calle. Una vida sin sentido es como una vida sin esa flecha. Es como una vida
como esas calles de esos lugares que están como abandonados, esas ciudades abandonadas donde uno llega y no ve ni un cartel, ninguna señalización, ninguna señalética, nada que le indique las cosas que tienen que ver con el tránsito del lugar. Si entonces uno llega, mira, busca los carteles y mira esa calle y no sabe qué sentido tiene esa calle, no sabe para dónde va. De la misma manera ocurre con las personas que viven una vida sin sentido, no saben para dónde van. No saben si va para la izquierda, para la derecha, o sea, es una vida confusa, que no tiene sentido, que no tiene dirección, que no está enfocada hacia una meta. Por eso es importante saber quién eres y para qué existes. Muy importante eso, saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Cuando lo sepas, tu vida tomará sentido. Tu vida tomará y tendrá contenido. Tu vida entrará en una situación de plenitud, de llenura, de gozo. Porque es como cuando uno encuentra, anda perdido, esa es por aquí, esta es la dirección. Una calle que tiene una finalidad, que nos enfoca hacia un destino. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos una vida con propósito. Tener una vida con propósito, como dice el texto de Romanos 8:28, tener una vida con propósito o un propósito en la vida, es como tener un mapa que nos guía en nuestro viaje. Cuando no conocemos nuestro propósito, estamos perdidos, sin dirección ni objetivo, como explicábamos recién. Descubrir quiénes somos y por qué y para qué existimos da significado, da alegría, da enfoque a nuestra vida y llena nuestra vida de plenitud. Tener un propósito en la vida es como encender una luz en la oscuridad. Cuando no sabemos por qué estamos aquí, nos sentimos perdidos, como boyando a la deriva en un océano sin fin. Pero cuando descubrimos nuestro propósito, nuestra vida se llena de significado y se llena de dirección. Nos da un motivo por la mañana para levantarnos con nuevos bríos y alegrías. Cada mañana nos levantamos sabiendo que nuestra vida va hacia un lugar, que estamos aquí para algo, que hay un plan que está guiando nuestros paso a paso en esta vida. ¿Sí? Nuestras energías se enfocan. Muchas veces hay gente que al no tener un propósito en la vida dispara energía para todos lados, gasta su energía y no llega a ningún lado. Y a veces personas que tienen menos energía porque de pronto se están entrando ya en una edad, en cierta edad en que las energías se empiezan a apagar un poco, pero están enfocados, tienen visión, saben la meta, conocen la meta, tienen el propósito claro, la misión de su vida está bien clarificada. Estas personas, aún con pocas energías, logran grandes metas. Son personas exitosas en la vida, son personas que prosperan, que crecen, que se desarrollan, que multiplican. Por eso, encontrar nuestro propósito es como descubrir un tesoro oculto en nuestro corazón. Y cuando lo seguimos con perseverancia, cuando hemos descubierto el propósito en la vida y entramos en esa misión, en ese camino y lo hacemos con perseverancia y con compromiso, experimentamos una profunda satisfacción y realización. En la vida humana, en todos los órdenes de la vida, tenemos libertad los seres humanos de parte de Dios de crear un propósito, de diseñar un propósito para nuestra vida en los distintos campos de la vida, sea laboral, familiar, relacional, en la educación, en la salud, en las relaciones interpersonales, en la economía. Pero hay algo que no está sujeto a nuestra voluntad y es nuestro crecimiento espiritual. Como hijos de Dios, nosotros no podemos desarrollarnos como queremos o como se nos antoja. Hay un plan, lo acabamos de leer en Romanos 8:28. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios tiene planes para nuestras vidas. Es decir, eso nos da a entender a nosotros que no es a mi manera, que no es a nuestra manera, que yo puedo planificar todo lo demás de mi vida, pero ahora en el campo espiritual tengo un propósito muy importante en esta tierra y ese propósito está diseñado por nuestro Dios. Dentro de ese propósito, y para que este propósito se realice, la palabra de Dios dice en 3 de Juan, en el capítulo 1, verso 2,
Vamos a tratar de entender el contexto en que se da este versículo que vamos a leer. Recordemos nosotros que los hombres de Dios que escribieron la Biblia, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Primero, número uno. Es decir, que toda escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo ha sido guardada por Dios en este maravilloso libro, en esta sagrada escritura llamada Biblia. Y en este texto, el apóstol, puede ser el apóstol Juan como el anciano, también se le llamaba de esa manera, envía este mensaje a su amigo Gallo. Pero en este mensaje que le envía a su amigo Gallo, no está haciendo otra cosa, Juan, que expresar un orden maravilloso en el que las cosas se deben dar en la vida de un cristiano para que todo prospere, para que todo crezca. Y es tan sencillo el texto cuando dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién recuerda lo que significa la palabra prosperidad? Levánteme la mano, el que se acuerde qué significa la palabra prosperidad, porque ya lo he enseñado en otras ocasiones. ¿Sabe, Catita? Levantó la mano Cata. Vamos a escuchar a Catalina. ¿Qué significa la palabra prosperidad? Hola, pastor, bendiciones, bendiciones, hermanos. Es el curso favorable de todas las cosas. Muy bien, muy bien. Si ustedes van al diccionario y colocan la palabra prosperidad, van a encontrar que allí no habla de dinero. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se relaciona a la palabra prosperidad con money, cash, dinero. ¿Sí? Y justamente hay personas que son tan pobres y tan poco prósperos y tan pobres y miserables que lo único que tienen en su vida es dinero. Lo único que tienen es dinero. Pero son personas sumamente miserables y pobres. ¿Te das cuenta? Entonces el dinero no entra en juego en esta palabra. Si vamos al diccionario, como les dije, el diccionario lo dice claramente, el curso favorable de las cosas. El curso favorable de las cosas, de todas las cosas. Entonces, cuando alguien está, por ejemplo, enfermo, está internado, y vamos a pedir al médico que nos dé un parte de cómo está la situación de ese enfermo, cuando el médico ve que se está mejorando, ¿qué nos dice el médico? Que está en franca prosperidad su mejoría. Esas son las palabras técnicas que suelen utilizar los médicos. Está en franca prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su salud está tomando un curso favorable. Esto es lo que Juan le está diciendo a su amigo Gallo. Entonces, entendiendo bien la semántica de esta palabra, lo que está diciendo Juan a su amigo Gallo es, amigo mío, mi deseo más profundo es que todas las cosas de tu vida prosperen, que tomen un curso favorable. El ámbito intelectual, laboral, familiar, interrelacional, social, donde quiera que te muevas, mi deseo es que todas las cosas tomen un curso favorable. Y luego Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, un condicionante. Y el condicionante es conforme prospere tu alma. Eso es un condicionante. Es decir, que cuando nuestra alma prospera, cuando nuestra alma toma un curso favorable, entonces las demás cosas se enfocan, se alinean y comienzan a jugar a nuestro favor, porque nuestra alma está prosperando, nuestra vida espiritual está fortaleciéndose, está creciendo y está entendiendo el plan de Dios y lo está poniendo en práctica. Está entendiendo la persona quién es y para qué está aquí en esta tierra. En la vida cristiana, ahora sí entrando de lleno al tema de la vida cristiana, no los otros propósitos que tú los puedes diseñar pidiéndole sabiduría a Dios, si tú quieres escoger una carrera, si tú quieres escoger un oficio, si tú quieres llevar a cabo un negocio, si tú quieres casarte, si tú quieres desarrollar cualquier emprendimiento y le pides a Dios sabiduría, Dios te la dará y tú vas a diseñar con su sabiduría y con toda la libertad que Dios te da para diseñar
ese propósito. Pero en el campo espiritual, como dijimos, el propósito lo diseña Dios. Y Dios diseñó dos propósitos para nuestras vidas espirituales. Dos propósitos. Un propósito es personal y el otro propósito es corporativo. Es decir, Dios tiene un propósito contigo, puntualmente, contigo. Dios quiere hacer cosas contigo, personal e individualmente, y luego tiene otro propósito que te involucra a ti, pero también involucra a toda la asamblea de los hijos de Dios, a toda la eclesía de los hijos de Dios, a toda la iglesia de Cristo nos involucra el segundo propósito, que es corporativo. Entonces, uno es específico y el otro es general. Uno nos comprende individualmente y el otro nos comprende dentro de un cuerpo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Amén. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo. En lo personal, son los dones. Escúcheme bien. Son los dones que Dios nos otorga a cada uno, lo que indica y señala nuestro propósito personal dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios te da dones. Los dones son como, para que se entienda rápidamente, son herramientas que Dios te da para que tú tengas con esa herramienta la capacidad de hacer algo que va a terminar bendiciendo y beneficiando y edificando a todo el cuerpo. ¿Sí? Ese don que Dios te da te identifica. Estoy buscando por aquí algo que pudiera utilizar como ejemplo, pero no lo tengo a mano. Bueno, vamos a utilizar esto. Vamos a suponer que este celular es una máquina fotográfica profesional. ¿Sí? ¿No hay por allí alguna máquina a mano? No. Bien. Es una máquina fotográfica profesional. Y yo la tengo colgada aquí, ¿sí? Con mi correa y con los lentes, los objetivos, con mi bolsito acá al costado, con las baterías, ando con todo eso. Y yo llego a un lugar, un evento, por ejemplo, un evento social, y llego yo, sin ningún cartel que indique quién soy, pero llego con mi herramienta, con una máquina fotográfica, con mi equipamiento, con mi bolsito, con las baterías, con todos los objetivos. Llego a ese lugar. La gente me ve llegar y ¿qué piensa la gente de quién soy yo en ese evento social? ¿Qué piensan ustedes que creería la gente? O si ustedes fuesen esas personas. Me ven llegar con esa herramienta y ustedes dicen, ¿llegó quién? Exacto. Llegó el fotógrafo. Llegó el fotógrafo. Llegó la persona que saca las fotos. Llegó la persona que hace los videos. Llegó la persona que se dedica a lo visual. Porque tiene las herramientas para eso, tiene la capacidad profesional y tiene las herramientas para eso, ¿sí? Entonces, el don es como esa máquina fotográfica que te identifica a ti dentro del cuerpo de Cristo, te da identidad a ti. Hay dones de identidad, que ya los vamos a ver más adelante, que son los que indican qué lugar ocupas tú, cuál es tu propósito dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un don, al menos un don, al menos. Aquí hay hermanos y hermanas que tienen muchísimos dones, pero de pronto o no los han descubierto, o lo otro que es la jugarreta del enemigo, es que el enemigo te hace dudar que tú tengas ese don. ¿Sí? Y te dice, no, ¿qué es eso que estás pensando? ¿Cómo se te ocurre sentir eso? ¿Cómo se te ocurre soñar semejante cosa? Que Dios te use de tal manera. ¿En qué cabeza cabe que tú puedas tener semejante capacidad? ¿Sí? Cuando escuchamos la segunda voz que viene a hablarnos y a decirnos semejante cosa y le creemos, como aquella persona susceptible al rechazo, susceptible a los juicios de los demás, de los terceros, esa persona si es susceptible, si tú eres susceptible, ¿qué vas a hacer? Te vas a achicharrar,
frente a lo que el enemigo venga a decir a tu mente. Te vas a achicharrar, te vas a empequeñecer y le vas a dar la razón al enemigo y vas a decir, sí, tienes razón. La verdad que, porque tú crees que estás pensando y hablando contigo mismo, ¿sí? Y no te das cuenta muchas veces que es la voz del enemigo que está hablando a tu corazón. Y tú dices, sí, la verdad que sí, yo tengo que desestimar estos pensamientos que tengo. ¿Cómo se me ocurre a mí pensar que Dios me puede utilizar, no sé, predicando la palabra, sanando enfermos, enseñando, siendo maestro de las escrituras? ¿Cómo se me ocurre a mí semejante cosa? Todos los que han llegado a hacer algo en el cuerpo de Cristo, todos, sin excepción, han sido atacados de la misma manera. Todos, todos, todos. El enemigo viene a sembrarte dudas de tu identidad dentro del cuerpo de Cristo y viene a sembrarte dudas de las capacidades que Dios pueda colocar en tu vida. El enemigo te inocula con un sentimiento de inadecuación para que tú digas no. Y a otros los inocula con indignidad. Y dice, no, yo no soy digno de que Dios me use de tal manera. ¿Sí? La pregunta es, si el que da los dones es Dios, el que da las capacidades es Dios, ¿qué tienes que ver tú con eso? ¿Qué tienes que ver tú con eso? Si Dios te dio la capacidad y el don de hacer tal o cual cosa, tú no tienes nada que ver con eso, es un don de Dios. Entonces, el error está en que yo me califico y me cualifico y me mido personalmente, o sea, me mido yo. No, yo no tengo la capacidad. Siempre les cuento a ustedes lo que me pasó a mí antes de empezar a predicar. No, si yo no podía hablar. Me ponían delante de dos personas y me ponía a llorar, pero de verdad, se los digo, no es broma. En la iglesia me pasaba eso, fuera en el mundo no, en el mundo yo era Gardel. ¿Sí? Cuando yo salía a la calle con mis amigos, no, yo era Gardel. Yo hablaba con todo el mundo, hablaba como loro, pero me metía en el templo y me enfrentaba con el maestro de escuela dominical o con dos personas más y yo no podía articular palabra, me quedaba mudo, era hipertímido. Aún con mis amigos me costaba entrar en confianza. Cuando venía alguien nuevo, una persona nueva, me costaba mucho entrar en confianza para hablar. Entonces, lo primero que el enemigo hizo fue hacerme creer eso, que yo no era ni calificado, ni tenía las cualidades, ni tenía los dones, ni el talento, no tenía absolutamente nada para ser un predicador de la palabra. Encima, mi maestro de escuela dominical me decía que yo era un marciano. Él me lo decía. Me decía, sos un marciano. Vos cada vez que lees un texto bíblico agarrás para el lado de los tomates, me decía. Llevas el libro para cualquier lado. No entendés nada de la Biblia, me decía. Se molestaba él conmigo, al punto, se molestaba tanto, porque yo tenía una desesperación por entender la Biblia. Tenía apenas 18 añitos y yo quería comerme la Biblia. Leía toda la noche, leía todo el día, todo el tiempo que podía. Y cuando llegaba a la escuela dominical, ¿a quién le iba a preguntar si él era mi maestro? Y un día él me llamó aparte y me dijo, mirá, te voy a pedir que no me preguntes más en la clase, porque no me dejás dar la clase, me dijo. No me dejás dar la clase. Me interrumpís todo el tiempo con las preguntas y yo no termino nunca de desarrollar los temas, me decía el maestro. Tenía razón, era verdad que yo hacía eso. Lo atormentaba con palabras. Y encima eran cosas que realmente él tenía razón. Yo salía disparado para cualquier lado con los textos que leía, porque hacía de la interpretación bíblica una interpretación alegórico-mística. ¿Sí? Entonces yo interpretaba cualquier cosa veía en la Biblia. Entonces cuando yo pensaba en algún momento se me cruzaba la idea, la vaga idea de que yo en algún momento pudiese predicarle a alguien el Evangelio, comunicarle la palabra de Dios a alguien, que yo en algún momento, pues yo ni se me cruzaba por la cabeza pensar en un púlpito. No, en algún momento que lo pensé así, porque alguna vez tuve ese pensamiento viendo adelante hermanos que predicaban y demás, y dije en algún momento, qué bonito sería poder entregar la palabra desde el púlpito, e inmediatamente desalojé ese pensamiento de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no era digno, yo no me sentía digno. No solo me sentí incapaz, inadecuado, sino que además me sentía indigno de poder pisar un púlpito y entregar un mensaje de la palabra de Dios.
Entonces, con todo eso en mente, más mi temperamento y mi personalidad tan apocada, tan tímido, tan apocado, podría decir alguna palabra, pero suenan feas, pero era un bobo, ¿sí? Era realmente un bobo. Entonces yo no podía imaginarme, ni siquiera imaginar, que alguna vez yo pudiera estar predicando la palabra como lo he hecho durante tantos años. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Quién lo hizo entonces? Pues obviamente lo hizo el Espíritu Santo y obviamente el que llama al que llama lo capacita. El Espíritu Santo me llamó para esto y me dio los dones y las capacidades para poder desarrollar el ministerio de la palabra. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso un hombre jamás puede gloriarse en sus habilidades o en sus talentos que parecen suyos, pero no lo son. Es el Señor que opera a través de nosotros y a través de ese don, de esa herramienta que nos da identidad. Que nos da identidad. ¿Se da cuenta? De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto llego a una reunión donde hay gente que no me conoce y de pronto me hacen compartir algo, hablar con la gente o me empiezan a preguntar cosas, lo que sea, y yo empiezo a hablar de tal manera que la gente rápidamente viene y me pregunta, aquellos que no me conocen, me dicen, ¿usted es pastor? ¿Usted es maestro de la palabra? Inmediatamente preguntan. ¿Por qué te preguntan? Porque ven la herramienta, porque ven el don. No nos ven a nosotros, ven el don en acción. Entonces, cuando el don se activa, cuando el don de Dios se mueve en nosotros, la gente dice, este hombre tiene que ser tal cosa, esta mujer tiene que ser tal otra, porque el don nos identifica y nos da identidad. ¿Me explico? Espero que sí. Ahora, ¿cómo descubres tú el don? ¿Cómo llegas a descubrir el don en tu vida? Hay un texto bíblico en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, y lo vamos a leer en dos versos, en dos versiones, para que nos quede bien claro. Versión Reina Valera 1960 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer? Dios. Y también Dios es el que produce el hacer, es decir, primero desear algo y luego que ese algo se concrete. ¿Quién produce todo eso? Dios. Vamos a leer la otra versión, la NTV. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Repito, Dios, pues Dios trabaja en ti. Dios trabaja en ti. Dígalo, allí donde se encuentra. Dios trabaja en mí. Y Dios te da el deseo. O sea, Dios provoca en tu espíritu y en tu alma deseos. Y también te da el poder para que esos deseos, que son precisamente el plan que Él tiene trazado para nosotros, Él te da el poder para que hagas que eso se cumpla, que eso que a Él le agrada para ti se cumpla en tu vida. Es decir, entonces que tu don o tus dones están relacionados con los deseos que Dios provoca en tu corazón. Están relacionados con los deseos que Dios provoca en tu corazón. ¿Y para qué? Ahí lo tenemos en esta gráfica. A cada uno le es dada la manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Hay personas que quieren ser usadas por Dios porque lo que están buscando en realidad es un bien personal. No el bienestar del otro, sino un bienestar personal. ¿En qué sentido podría alguien buscar un don para beneficiarse en lo personal? Pues todo aquello que sirva, por ejemplo, a su ego. Cuando una persona
viene a Cristo herida, rechazada, maldecida, humillada, maltratada, muchas veces se ve tentado a pedirle al Señor dones públicos. Los dones públicos son por ejemplo, el don de la palabra, el evangelista, el profeta, la persona que manifiesta públicamente dones extraordinarios, los dones de sanidad, de milagros, ¿sí? ¿Y por qué? En alguna ocasión ha venido gente a mí y me ha dicho, pastor, ¿me puedes enseñar cómo es esto de las sanidades y los milagros y cómo? Sí, no hay ningún problema, pero dime primero por qué y para qué quieres eso. Esas son las dos preguntas que yo les hago a las personas primero. ¿Por qué y para qué? Cuando las personas intentan responder estos dos interrogantes, lo que hacen es descubrir su alma precisamente y descubrir las intenciones de su corazón. Y muchas veces cuando van a descubrir la intención de su corazón se dan cuenta que no es para la gloria de Dios, ni para la edificación del cuerpo de Cristo, ni para beneficiar a otros, sino que lo que están buscando es algo que haga que las personas tomen atención de Él y se sientan aprobados por los demás y se sientan reconocidos por los demás y se sientan aplaudidos por los demás. Pues si estamos buscando con ese tipo de sentimientos, los dones del Espíritu Santo, olvídalo. El Señor no te los va a dar, porque si te los da te va a hacer daño. Te va a hacer daño, porque los dones no son para alimentar nada personal. Los dones son para que tú edifiques el cuerpo de Cristo. Nace desde una compasión hacia el otro. Para eso Dios te da estos dones especiales y maravillosos que Él los comienza a manifestar a partir del deseo santo de Dios. Cuando Dios pone una compasión real en tu corazón por un enfermo, por ejemplo, y a ti no te está importando nada el qué dirán, si se sana, que te van a reconocer, a ti no te importa eso, a ti lo único que te importa es que el nombre de Dios sea glorificado y el enfermo sea sanado, entonces lo más seguro es que esos dones se van a empezar a habilitar en tu vida. Y si no tienes los dones, tienes la unción, de todas maneras. Y la unción se va a empezar a manifestar en ese tipo de milagros en tu vida. Cuando Dios vea en ti compasión por el enfermo y el deseo de que su nombre sea glorificado a través de tu vida y no tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces el deseo es muy importante. Identificar el deseo. Por ejemplo, si aquí yo sé que hay, aquí hay hermanos y hermanas que tienen el deseo de que Dios los use predicando la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por los hermanos y las hermanas que tienen ese gran deseo en su corazón y aquellos que tienen el deseo y se sienten inadecuados, se sienten, como les dije recién, indignos, pero tienen el deseo. ¿Quién creen ustedes que está colocando ese deseo y está provocando en tu corazón ese deseo? Más allá de tu capacidad, tu talento, tus habilidades personales, tu don de gente o don de nada, más allá de todo eso, ¿quién es el que está provocando en tu corazón este deseo de ser un expositor de su palabra? Claramente Dios. El enemigo no va a poner nunca eso en tu corazón. Y así como eso pueden ser otros dones. Ahora vamos a ver, como les dije, una lista de dones que nos da la palabra de Dios. Una lista de dones. Está el don de misericordia. Yo admiro a las personas que tienen el don de misericordia. Los admiro. Ustedes conocen a nuestro hermano Chochi, José Marcelo Muñoz, nuestro hermano de Concepción, que con nosotros estuvo unos 3 años más o menos, compartiendo aquí en la iglesia, 3 o 4 años, y todavía sigue siendo parte del Ministerio de Sacerdocio Real. Él está en Sacerdocio Real todavía vigente, pero él se ha tenido que dedicar de lleno a la actividad pastoral, entre comillas, vamos a llamarlo así, no sé si ya está reconocido como pastor, pero creo que sí, creo que hace un tiempo atrás, o ya está por ser reconocido como pastor, en una obra donde él comenzó, fíjense cómo comenzó todo. Él comenzó teniendo misericordia de gente que estaba tirada en la calle, gente que estaba en la miseria más extrema, gente que estaba pasando hambre, gente atrapada en drogas y vicios. Chochi es
técnico en rehabilitación en drogodependencia. Ahora, él no es que se hizo técnico y después para poder después ayudar a las personas que estaban en la calle. No, él hacía muchos años que venía haciendo esto y se dio cuenta que necesitaba algunas herramientas intelectuales, algunas herramientas del conocimiento profesional, y entonces hizo la carrera. Estudió para servir mejor a esas personas. Hermano, eso es maravilloso. Eso es muy loable. Terminó con eso y no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Qué hizo? Está estudiando ahora la licenciatura en servicio social. Y todo lo que él hace, lo hace para ayudar a esas personas que nunca jamás le van a poder devolver nada quizás a él. ¿Se da cuenta? O sea, horas y horas de sacrificio, de estudio, de estudiar, de trabajar y dedicarse a eso para ir a ayudar a alguien que no te lo puede devolver de ninguna manera posiblemente. Más que un gracias, un reconocimiento, y a veces ni eso. Porque a veces hay personas que están tan rotas, tan afectadas, están tan heridas, tan lastimadas, tan destruidas moral y espiritualmente, que no saben ni siquiera dar gracias a aquel que le ayuda. Y Chochi se ha encontrado más de una vez con personas en ese estado. Entonces, viendo ese don que él tiene, los pastores de una iglesia de allí de Concepción, de Chile, le dieron la oportunidad y lo llamaron, lo convocaron para hacerlo parte de un proyecto de un establecimiento que creo que se llaman casas de acogida allí en Chile, que son lugares físicos donde se les recibe a estas personas y se les da un lugar para poder allí descansar, para poder allí asearse y para poder alimentarse, ¿sí? Y en ese lugar ellos les comparten la palabra del Señor. Fue tan bueno el trabajo que se hizo, se levantaron los edificios, se hizo todo un lugar allí precioso para esta tarea en Concepción, que realmente, yo digo Concepción, para mí Concepción es todo lo mismo, pero yo sé que no es Concepción exactamente, sino algo de San Pedro de la Paz, algo así creo que se llama el lugar, ¿puede ser? ¿Sí? Ok, ahí me están confirmando. San Pedro de la Paz. Y después hay otro lugar cerquita que es Coronel, ¿no? Pero para mí es todo Concepción. Bien, entonces allí está mi hermano Chochi trabajando con ese don que lo identifica, que es el don de la misericordia. El don de la misericordia. Lo vieron tan amoroso con las almas que cuando el pastor que estaba en ese lugar se tuvo que ir porque lo trasladaron, no sé si a España, no sé qué lugar lo enviaron, ¿en quién pensaron para dejarlo a cargo de ese lugar? Pues en nuestro hermano Chochi. Pensaron en él. Pues ¿en quién mejor? Alguien que cuide las almas con esa ternura. ¿Quién mejor que una persona así? Y obviamente que ha estado desarrollando su tarea y teniendo mucho éxito en lo que hace y está prontamente a ser ungido como pastor. Si es que ya no lo ha sido, ¿no? Esa información no la tengo en este momento. Entonces, amados, cuando Dios produce ese deseo, ese anhelo, ese querer hacer, y porque la persona tiene el don de misericordia, a veces por causa de esa pasión que tienen, por ese don que tienen, hasta son abusados, son abusados. Hay personas que se dan cuenta que son personas misericordiosas, dadivosas, generosas, y abusan de ellos. Abusan de personas así. Pero sin embargo, a pesar de que ellos se dan cuenta de que pudiesen estar abusándoles, ellos siguen adelante, siguen con la tarea, siguen adelante con lo que están sintiendo en su corazón que tienen que hacer porque Dios ha puesto eso en sus vidas. Entonces Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos ahora algunos de los ejemplos de estos dones. Escuche con mucha atención porque se va a sorprender. Yo busqué una versión bíblica que es la versión Castilian, que lo dice en un lenguaje muy sencillísimo y muy fácil de entender cada uno de estos 7 dones que vemos en Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Dice Romanos 12, 6, Dios nos ha repartido sus dones entre nosotros, según su propio criterio, y a cada cual lo ha capacitado. ¿Se da cuenta lo que es un don?
Es una capacidad que Dios te da. Lo ha capacitado para llevar a cabo una función determinada. Es decir, que yo fui llamado por el Señor a hacer una función determinada. Yo no tengo por qué hacer todo en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones especiales y específicos para hacer tareas específicas, bien determinadas. Por lo tanto, sigue diciendo el texto, por lo tanto, quien tenga el don de, acá viene el primer don, el don de anunciar el Evangelio, que lo anuncie de acuerdo con la fe. El don de anunciar el Evangelio, que lo anuncie de acuerdo con la fe. En la Reina Valera, aquí en este don, no dice el don de anunciar el Evangelio. ¿Qué dice? Dice el don de profecía. Si alguno tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Eso dice la Reina Valera 1960. Pero esta versión y muchas otras que tienen un lenguaje mucho más entendible, mucho más claro respecto de esto, hace una diferencia. Porque si no se vuelve confuso, ya van a ver ustedes que en el próximo listado de dones que veamos en 1 Corintios 12, también aparece la profecía. Romanos 12, profecía. 1 Corintios 12, profecía. Y en el listado de dones ministeriales, en Efesios 4:11, profecía. Pero son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, la de Romanos, capítulo 12, verso 6, cuando dice, si alguno tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿de qué está hablando? ¿Qué es profetizar en ese caso? Es anunciar el Evangelio de Jesucristo. A eso se refiere específicamente el texto. El verso 7 dice, quien sea apto para servir a los demás, que cumpla bien su servicio. Y el que enseña, dedíquese a la enseñanza. El que sepa animar a otros, que no deje de hacerlo, y el que pueda socorrer con sus bienes a los necesitados, que sea generoso. Ahí está el don, estos dones que estamos hablando recién. Ahora viene otros dones más. Dice, si alguno tiene el don de dirigir trabajos ajenos, es decir, trabajo en equipo, que muchas veces es necesario tener en la iglesia conductores de trabajos en equipo, nuestros líderes, los que nos conducen en los trabajos en equipo dentro de los ministerios, hágalo con solicitud. Hágalo con solicitud. Y el que sea capaz de ayudar y consolar al afligido, entréguese a ello con alegría. Fíjense qué detalle. Este es el don que tiene Chochi. Bueno, Chochi tiene varios de estos en realidad, pero uno muy marcado es este último que dice que el que tiene el don de ayudar y consolar al afligido, hágalo con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque justamente lo que produce ese trabajo muchas veces, no pocas, muchas veces, es tristeza. No es alegría, no es satisfacción, no es un sentimiento de gratitud. Es ingrato muchas veces. Porque hay personas que tú las vas a ayudar y no quieren ser ayudadas. Hay algunas personas que te reciben parte de tu ayuda y después ni te reconocen, ni te dan gracia, ni nada. Entonces la persona que tiene este don, si no lo hace con alegría, puede terminar siendo afectado él mismo por no utilizar el don de la manera correcta. Esto se hace con alegría. Se debe hacer con alegría. Entonces, estos 7 dones que vemos aquí, en la Reina Valera los vemos mencionados de esta manera, como está aquí en esta lista. Número 1, don de profecía. Número 2, don de servicio. Número 3, el don de enseñar. El número 4, el don de exhortar. Exhortar significa animar, consolar, fortalecer. Número 5, repartir. El don de repartir. El don de dar es el don de liberalidad también. Y el don de presidir es el número 6 y el número 7, el don de misericordia. Entonces, si yo te pregunto a ti en este momento, ¿tú te sientes identificado con alguno de estos? Por ejemplo, ¿sientes facilidad a la hora de entregar el mensaje de Cristo a las personas?
¿Te gusta predicarle a la gente? ¿Te gusta hablarles del Señor? ¿Te gusta abrir la Biblia y compartirles un texto bíblico y enseñarles al Señor Jesucristo a quien tú amas? ¿Te gusta eso? ¿Te sientes cómodo haciéndolo? ¿Te sientes feliz cuando lo has hecho? ¿Te gustaría aún más todavía perfeccionarte en esa tarea para ser todavía más eficaz en ese ministerio? Pues si tú sientes eso y es a donde te sientes cómodo o cómoda, allí está el don funcionando. Allí está el deseo de Dios colocado en tu corazón y el poder para poder hacerlo. Dios es quien nos da el poder para poder predicar de manera efectiva. Ahora, de pronto no sientes el deseo de hacer eso, pero tienes un deseo enorme de servir a tus hermanos. El que tiene el don de servicio, no le importa en qué. Si hay que barrer, barre. Si hay que ayudar con algo, ayuda. Si hay que hacer comida para los hambrientos, lo hace. Si hay que no sé, asistir al pastor en alguna tarea que necesita el pastor, lo hace con todo gusto, porque tiene el don de servicio. Le hace bien servir, le hace feliz ponerse al servicio de la obra del Señor. No importa, en lo que pueda, en lo que pueda, en lo que dé. En lo que dé, ahí está, porque tiene el don de servicio. Y una de las cosas una de las personas que tienen los dones de servicios muy marcados son los intercesores. Los intercesores. Miren, en alguna oportunidad yo me puse a analizar dentro del cuerpo humano, que representa el cuerpo de Cristo también, la iglesia del Señor, ¿sí? Puesto que la Biblia dice así en Romanos capítulo 12 también, un poco más adelante de lo que leímos, dice, porque somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces me puse a pensar, ¿qué lugar ocupan los intercesores en ese cuerpo? ¿Qué será el intercesor? ¿Será el hígado? ¿Será el corazón? ¿Será el páncreas? ¿Será el ojo? ¿Será la nariz? ¿La oreja? ¿Qué será el intercesor? ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor es aquel que lleva las cargas de oración al trono de la gracia. Lleva cargas. El intercesor recibe cargas. Todo el tiempo que le llegan los pedidos de oración, y uno, y otro, y otro, y otro. Yo recuerdo que en las primeras charlas que teníamos en Sacerdocio Real, una de las instrucciones que yo le daba a los hermanos que están allí en Sacerdocio Real, que dicho sea de paso, es un ministerio muy silencioso, muy discreto. Allí nosotros hacemos llegar peticiones de oración que no son públicas, son totalmente privadas, y allí llegan estas oraciones ante nuestros hermanos que llevan esas cargas delante del Señor y allí muere todo eso. ¿Sí? Ellos tienen, es ley que no puede salir de allí ni un solo comentario hacia afuera de lo que allí se ora, de lo que allí se presenta al Señor o de las situaciones que se presentan al Señor. Entonces, este intercesor, ¿qué es lo que hace con el cuerpo? Pues lo sostiene, sostiene toda la carga del cuerpo. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo es la que sostiene todo el peso del cuerpo? Cuando tú estás parado, los pies y especialmente el talón del pie. Ahora resulta que la Biblia dice que hay miembros dentro del cuerpo que son dignos y otros que son indignos, y a los indignos los cubrimos, así como tenemos en el cuerpo algunos miembros indignos que los tapamos, ¿sí? Resulta que el talón no es el miembro más famoso ni el más vistoso del cuerpo. El talón, ¿quién dice, qué hermoso talón que tiene esta hermana? El pastor tiene un talón, pero qué maravillosos esos talones. Sería un comentario rarísimo, ¿sí? De pronto podemos decir, qué lindos ojos que tiene el hermano, qué hermosas cejas que tiene la hermana, esas cosas sí son más naturales, más normales, pero sí que alguien tiene un hermoso talón, una cosa extraña. ¿Por qué? Porque el talón está abajo de todo, es el miembro más bajo de todos, pero a su vez es el que carga, el que lleva el peso de todo el cuerpo, y como a veces, justamente por trabajar ahí tan duro, ¿qué le pasa al talón? Se seca porque está en contacto con el suelo muchas veces, se parte, se entreparte porque tiene tanto peso encima, ¿sí? Que se parte a veces y hay que estarlo lijando para que esté más o menos presentable al taloncito, ¿sí? Entonces, ese miembro muchas veces representa al intercesor, el hermano que está en silencio, el hermano que no es vistoso, el hermano que de pronto
parece que no tiene brillo para otras cosas, entonces está como tapadito. Pero resulta que si le sacamos el talón al cuerpo, supongamos que le seccionáramos el talón al cuerpo, se lo sacamos y pretendemos que el cuerpo esté parado. ¿Qué pasaría con el cuerpo entero? ¡Pum! Se desplomaría. Se daría de bruces contra el piso. ¿Por qué? Porque el talón es fundamental para mantener el peso y el equilibrio del cuerpo en pie. Sin talón el cuerpo se cae. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta el miembro el que está más allá abajo de todos, el miembro más tapadito, el miembro más silencioso, el menos vistoso, el que por ahí de pronto nadie lo tiene en cuenta, porque está encima que está abajo, está atrás, es en la parte más atrás del cuerpo, no es, ni siquiera son los dedos del pie, ¿sí? Ese miembro es sumamente importante para que el cuerpo esté de pie. Entonces, cuando se ora, cuando alguien tiene este llamado a la oración, hermano, sepa que usted está sosteniendo al cuerpo de Cristo, la iglesia, con su trabajo de intercesión. Y aquel que lo hace con gusto, con placer y siente el llamado a hacerlo, es porque tiene un don de servicio. Tiene ese don especialmente, el don de servicio. ¿Y por qué lo podemos decir con tanta seguridad? Pues porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando leemos nosotros acerca de esa ancianita llamada Ana, si ustedes recuerdan el pasaje de cuando Jesús nace y fue presentado en el templo, dice que en el templo había una anciana que servía a Israel, servía a Israel con sus ayunos y oraciones. ¿Qué tenía entonces esta mujercita, esta ancianita? Un don de servicio. Servía a Israel con sus oraciones y con ayuno. Amén. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos ahora a otros dones. Otros dones que no son dones que nos caracterizan en lo que somos dentro del cuerpo. ¿Sí? Este es el hermano que es misericordioso, este es el hermano que preside muy bien, este es el hermano que exhorta muy bien, que consuela muy bien, este es el hermano o la hermana que enseña muy bien. ¿Sí? Esos serían los dones que nos caracterizan, nos dan carácter dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, están los dones que son las operaciones del Espíritu. 9 dones, aquellos serán 7 dones. Y aquí vamos a encontrar 9 dones que son los llamados operaciones del Espíritu. Primera de Corintios 12:8. También lo vamos a leer en la versión Castilla. Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu, y fíjense que dice Espíritu con mayúscula, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo. El mismo Espíritu le da palabra llena de conocimiento. A otro le da fe por el mismo Espíritu, y a otro, por el mismo Espíritu, el don de sanar enfermos. A otro le concede que haga milagros, y a otro que profetice. ¿Vieron? Ahí aparece otra vez la profecía. Y a otro que profetice, a otro le da perspicacia para discernir espíritus, a otro que hable diferentes lenguas y a otro la capacidad de interpretar esas lenguas. Son dones totalmente diferentes a los que leímos en la otra lista. Estos son 9 operaciones del Espíritu Santo. Cuando decimos operaciones, esto está escrito más arriba en los versículos anteriores, dice, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones, porque uno solo es el que da todos estos dones, que es el Espíritu del Señor que da estos dones, y las operaciones del Espíritu y los ministerios del Espíritu, es uno solo el que hace todo en la iglesia. Pero en este caso presenta esta lista como operaciones del Espíritu. Las operaciones, la palabra operación significa ejecución. Entonces, el que ejecuta esto es el Espíritu Santo. En cambio, los otros dones no. Los otros dones, una vez que Dios te dio las capacidades, tú las usas cuando tú quieras. Cuando tú quieras servir, sirves. Cuando quieras predicar, predicas. Cuando quieras exhortar, consolar a algún hermano, lo haces con toda libertad. Cuando quieras tener misericordia de alguien, lo haces con toda liberalidad, con toda generosidad. ¿Sí? Lo puedes hacer cuando tú quieras. Tú no necesitas que el Señor venga y te diga, mira, ayuda a esta persona. Si ya tienes el don de misericordia, pues vas y lo haces cuantas veces tú quieras.
En cambio, las operaciones del Espíritu no. No es que tú vas a dar una palabra de conocimiento, de sabiduría, cuando a ti se te antoja. No, no es así. Tampoco puede venir nadie a decirnos, ¿me puede dar una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría? Si el Espíritu Santo no ejecuta eso en nosotros y a través de nosotros, no podemos nosotros manejar tal cosa. Es una ejecución del Espíritu, es una operación del Espíritu Santo a través de nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Siempre, todos los dones con el mismo fin. Entonces, los 7 primeros dones los usamos cuantas veces querramos. Estos 9 dones, el Espíritu Santo nos usa a nosotros cuantas veces Él quiera, porque Él ejecuta estos dones. ¿Me explico? Ok. En la Reina Valera 1960 los vamos a ver de esta manera descritos estos dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Todos estos son los 9 dones que hemos mencionado. Bien, por último, están los dones ministeriales. Estos son otro grupo de dones que el Señor le ha dado a la iglesia a través de los hombres que están en la iglesia. Fíjense que dice Efesios 4:11, siempre en la versión Castilian también, dice, Él mismo repartió diferentes dones. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sí? Entonces, en total, junto con estos 5 dones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, más los 9 dones de 1 Corintios 12, más los 7 dones de Romanos 12, tenemos un total de 21 dones. 21 dones del Espíritu Santo que están calificados como dones de identidad, dones como operaciones del Espíritu y dones ministeriales. Ok, todo eso lo vamos a desarrollar más profundamente en otra ocasión, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene la manifestación del Espíritu Santo en algún don. ¿Tú ya sabes cuál es tu don? Aquí lo hemos leído. Tú tienes que simplemente reconocerte en el don. ¿Sí? Tienes que reconocerte en ese don. Simplemente. Porque seguro que alguno tú tienes. Si yo tuviese que identificar alguno de los dones en ustedes, pues aquellos que más conozco, voy entendiendo lo que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes y me doy cuenta de algunos dones que ya tienen algunos de ustedes. Por eso es que me da mucho placer y mucho gusto, mucha alegría cuando veo que hermanos y hermanas comienzan a enfilarse para ese lugar donde yo había visto que estaba el don, ¿sí? Veo que empiezan a animarse y a querer ir por ese camino. Y digo, qué bueno, está descubriendo su don y empieza a ser útil en la obra del Señor y a edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin. Perfecto. Entonces ahora profundicemos, ya que hemos visto el propósito individual, ahora profundicemos el propósito general que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo. Hay un texto que nos revela de manera extraordinaria nuestra identidad en Dios y nuestro propósito en la vida cristiana. Es decir, nos dice quiénes somos y para qué estamos aquí. Un solo texto que nos dice estas dos cosas que hoy fundamentalmente queremos entender. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora
habéis alcanzado misericordia. Dijimos al comenzar este mensaje, nosotros podemos creer que somos lo que creemos que somos o lo que otros dicen que somos, pero en realidad nosotros somos lo que Dios dice que somos. Eso es lo que tenemos que comprender. Más allá de tus propias percepciones personales, más allá de que te creas necio o inteligente, lindo o feo, gordo o flaco, no me interesa eso, dice el Señor. Yo no estoy calificándote por lo que tú te calificas ni por los que otros te califican. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor manda al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel? Cuando va a ungir a David, ¿sí? Dice el texto allí que el profeta, aún siendo el profeta de Dios, él miró a los hijos de Isaí, a los hijos que Isaí le presentó, y vio que casi todos ellos tenían cualidades externas, físicas, ¿sí? Típicas de un líder. Entonces él miraba el porte, miraba la estampa, miraba la seguridad, miraba seguramente su rostro, su mirada, analizaba todo lo exterior y decía, la verdad que tiene un perfil de rey, pero tremendo. Y el Señor le decía, no, este no es. Y luego el siguiente hijo, no, entonces este perfila, pero encaja como anillo al dedo. No, este tampoco, Samuel, este no es. Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí y ninguno era. Y no quedaba más ninguno. Entonces dice, pero ¿y si ninguno? El Señor me dijo que ninguno de estos es. ¿Acaso tienes algún otro hijo? Y el otro hijo no lo querían ni presentar. Era la vergüenza de la casa, un currumín, alguien insignificante, una persona que servía para andar cuidando ovejas en el campo. No tenía ninguna actividad importante en el seno familiar o en el lugar allí de estancia. Entonces lo mandan a buscar a David. Y cuando entra David, el texto bíblico dice que entró este jovencito, pequeño, rubio, de hermoso parecer, ¿sí? Allí medio debilucho, medio frágil, ahí entró a la presencia del profeta Samuel y Dios le dijo, este es. ¿Y sabes por qué Samuel le dijo, por qué es este? Porque yo no miro lo que tú miras. Yo no miro lo que miran los hombres. Yo no miro lo que tú miras. Yo miro el corazón. El corazón. ¿Qué está mirando el Señor en ti en esta hora? ¿Tu ropa? ¿La marca de la ropa que llevas? ¿El auto que manejas? ¿La casa que ostentas? ¿La cama que tienes? ¿O no sé, el bienestar? ¿Tu profesión? ¿El título profesional que tienes colgado en la pared? ¿Qué mira el Señor? Dice su palabra. Tu corazón mira el Señor. Tu corazón. Analiza las motivaciones de tu corazón. Y de acuerdo a eso escoge. Y de acuerdo a eso elige. Y de acuerdo a eso indica un plan. ¿Me explico? Entonces, qué importante, hermanos queridos, que hoy presentemos nuestro corazón al Señor y le digamos, si sentimos que nuestro corazón no es recto, Señor, renueva en mí un corazón recto. Dame un espíritu recto, Señor, un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que realmente sea sensible a tu presencia. Pidámosle al Señor ese corazón para que Él comience a moldear y a moldear nuestro destino en Él también. Ahora, este texto, como les dije, indica las dos cosas, tanto identidad como también el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjense que el texto comienza diciendo, mas vosotros sois. Mas vosotros sois. Es decir, esto eres tú. Escucha, Dios va a hablar de ti en este momento. Dios va a hablar de José, de Manolo, de Diego, de Eduardo, de Natalia, de Emma, de Sergio, de María. Dios va a hablar de ti, Tani, Indira, Sergio, Andrés. Dios va a hablar de ti en este momento. Lo que vamos a leer está indicándote a ti. Y dice, mas vosotros sois. Tú podrías decir, yo soy. ¿Qué soy? Tú eres linaje escogido, número 1. Número 2, real sacerdocio.
Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Hasta allí ya tenemos unos títulos extraordinarios. Tenemos unos títulos tremendos. Entender cada uno de estos títulos, tarea para la casa. Ponte a estudiar, a investigar qué significa ser linaje escogido. Yo te voy a dar algunas señales hoy en el mensaje, pero no te voy a dar toda la información. Te queda como tarea para la casa de investigación. ¿Qué es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Y luego resalté allí la palabra para. Recuerdan ustedes que la palabra para es una preposición que significa propósito. Ahí está el propósito. O sea, primero nos dice nuestra identidad en Cristo y luego nos dice el propósito. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué Dios te hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa? ¿Para qué Dios pagó un precio tan alto por tu vida para obtener la adquisición de tu vida? Te adquirió Dios, te compró Dios a ti. A precio de sangre fue pagada tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios todo esto? Bueno, el mismo texto lo sigue diciendo, para que anunciéis. Esto es corporativo. Esto es corporativo. Dice, mas vosotros sois. Esto no es individual como los dones. Los dones son individual, personal. En este caso es corporativo. Todos los que estamos aquí presentes somos pueblo de Dios. Todos los que estamos aquí presentes somos sacerdocio real. Todos somos linaje escogido. Todos, absolutamente todos somos nación santa. Por lo tanto, todos también tenemos este propósito general cuando dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a todos, plural, os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, anunciar el Evangelio no es la tarea solo de aquel que tiene el don de anunciar el Evangelio. El que tiene el don es un profesional en eso, pero en realidad el propósito de anunciar el Evangelio es de todos. Todos. No podemos decir nosotros, bueno, como hay un hermano o una hermana que tiene el don de anunciar el Evangelio, lo vamos a dejar a él nomás que predique en la iglesia. No. Todos, absolutamente todos, fuimos llamados para hablar, contar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, lo primero que hizo Dios fue darnos identidad. Vosotros sois, mas vosotros sois. Tú eres, dice Dios. Tú eres. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Te queda claro eso? Tú eres eso. Tú no eres lo que dice la vieja chismosa de la esquina. Tú no eres lo que tú piensas de ti cuando te miras al espejo. Tú ni siquiera eres lo que te autopercibes y estás tan quizás creído, algunos mal creídos y otros bien creídos. Tú no eres eso tampoco, no eres tan objetivo en la autopercepción. Bien, ¿con qué propósito entonces el Señor nos constituyó en tales personas con tremendos títulos para que anunciemos, dice? ¿Qué significa anunciar? Según la semántica, el diccionario, anunciar es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. Hacer conocer. ¿A quién tienes que hacer conocer? A aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué tienes que hacer conocer de él? Sus virtudes. Sus virtudes. ¿Y cuál es una de las mayores virtudes que tiene Dios para con nosotros? Su amor. Su amor. Es una de las virtudes más grandiosas que Dios tiene y por lo cual nosotros estamos aquí, no hemos sido aniquilados todavía. ¿Sí? Por lo tanto, aquel que no anuncia se hace deudor.
Escúcheme bien lo que digo. El que no anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, se hace deudor. Nos empezamos a sentir deudores, como que hay algo que tendríamos que estar haciendo y no lo estamos haciendo. ¿Y con quién nos sentimos deudores? ¿Con Dios? Es el sentimiento que generalmente nos embarga, un sentimiento de estar en deuda con Dios, que no estamos haciendo realmente lo que Dios nos demanda. Pero en realidad, Dios nos puso a nosotros en deuda con el mundo, no con Él, con el mundo. Y Pablo lo dijo de esta manera en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 14. Pablo dice, a los griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Respecto de predicar el Evangelio, si leemos el contexto vamos a ver que allí Pablo luego dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, somos deudores. ¿Pero de quiénes somos deudores? De la gente del mundo, de aquellos que no conocen ni saben nada de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces tú tienes que buscar la forma, tú tienes que buscar la manera de que en algún momento, ay pastor, pero a mí no me gusta que me rechacen, no me gusta que me digan canuto. Bueno, a ver, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Sí? Lo primero, ¿sabes por qué nosotros estamos aquí en el siglo XXI con una iglesia contenida que contiene millones de personas en el mundo? Porque hubieron unos pocos al principio que fueron capaces de dar su vida por la causa. Fueron capaces de dar su vida por Cristo. Fueron capaces de poner todo sobre la mesa, todo lo que eran y lo que tenían, todo. Se negaron a sí mismos y fueron martirizados por nuestra causa, por la causa del Evangelio. Y por esa causa, por esa deuda que ellos sentían que tenían con el mundo y dieron su vida por causa de eso, nosotros hoy estamos aquí. Hoy estamos disfrutando de la gracia del Señor. Y a veces hoy en día encontramos gente tan susceptible, que tan fácilmente, tan frágiles emocionalmente. Ay, no, es que no me gusta que me rechacen, no me gusta que me... Dios mío, sana tu corazón, por favor, y hazte fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hazte fuerte en Dios. Sana esas heridas. Madura tu carácter. Regula tus emociones. Sana ese corazón. Dios te da el poder para hacerlo. Dios te da el poder para sanar tu corazón. Hazlo. Y vas a ver la gloria de Dios usando tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida y en tu corazón. Bien, ¿qué debemos dar a conocer entonces? Dijimos públicamente las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuál es la virtud más grande que podemos ver en el Señor? Su amor. Su amor es lo más grande, lo más precioso que el Señor tiene para con nosotros. Y te voy a decir rápidamente para ir terminando el mensaje, porque al final te quiero leer 10 características del amor de Dios, pero te lo voy a leer, eso no lo voy a predicar, ¿sí? Te quiero dar, sí, algunos textos que confirman por qué somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios y vasijas de su misericordia. Todo eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Bien, número 1, anota por favor, linaje escogido, Gálatas 3:29. Gálatas 3, verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, si tú eres de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, eres linaje de Abraham. Linaje de Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Qué identifica a un hijo de Abraham? Un linaje es la descendencia, un hijo. ¿Qué identifica a un hijo de Abraham? Pues leamos en Gálatas 3:7. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿quiénes? Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe aquí? Levante su mano los que son de fe en Jesucristo. Pues entonces tú eres un hijo y una hija de Abraham conforme a la promesa de Dios hecha al patriarca Abraham.
nosotros somos hijos de esa promesa, nosotros somos linaje de Abraham, somos el linaje escogido en Cristo Jesús. Bien, ¿qué caracteriza al linaje de Abraham? La fe. Los que son de fe, esos son el linaje. Los que son de fe. Ahora, ¿solamente se trata de un estado mental la fe? De decir, bueno, yo estoy convencido en mi mente y tengo una certeza mental, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿la fe es solo eso? ¿Un estado mental? Pues no. Fíjense lo que dice ahora Juan 8.39. Juan 8.39. Anótelo, por favor. Y fíjense lo que aquí dice en un diálogo que estaban teniendo fariseos con Jesús. Dice el texto: respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. O sea, ellos estaban diciendo, nosotros somos linaje escogido, nosotros somos el linaje de Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, es decir, si fueseis linaje de Abraham, las obras de Abraham harías. Apa, entonces no es solamente un estado mental, no es solamente que yo creo porque estoy convencido de algo, sino que además el que es hijo de Abraham hace las obras de su padre Abraham. Es decir, la fe del linaje escogido es una fe viva, no una fe muerta, sino una fe viva. La fe viva es la que es consecuente, la que tiene obras que acompañan a esa fe, especialmente las obras de obediencia. ¿Sí? Es decir, la fe tiene que ser consecuente con obras. Las obras van a confirmar nuestra fe y eso nos confirma como linaje de Abraham. No solo creemos, sino que también hacemos lo que creemos. ¿Seguimos siendo linaje de Abraham? Amén, gloria a Dios. Segundo, real sacerdocio. Un verdadero sacerdocio es alguien que es efectivo en reconciliar al mundo con Dios. Un sacerdote es alguien que reconcilia a Dios con el hombre. Un real intercesor, un embajador, un representante de Dios en la tierra. Todo eso eres tú por ser real sacerdocio. Un verdadero sacerdocio es aquel que logra llevar al hombre a hacer las paces con Dios. Tú tienes ese poder y nadie más. Nadie más. La única institución terrenal compuesta por seres humanos, pero instituida desde lo divino, es la iglesia. La Cruz Roja, Greenpeace, el Rotary Club, no pueden ellos llevar al hombre a reconciliarse con Dios. Ellos no tienen la capacidad de conectar el cielo con la tierra como lo tiene la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta? Qué tremendo es este título que Dios te ha puesto como sacerdote real. Y cuando hablamos de todos, recuerden que dijimos que este texto es general, es para toda la iglesia. Por favor, dejemos a un lado la cuestión machista que muchas veces aparece por ahí. No, esto es para los varones, sacerdotes reales. No se equivoque. Esto es general. Las mujeres también son sacerdotisas reales del cuerpo de Cristo. A ver, voy a hacer una prueba. Pero quiero que me contesten con convicción, ¿eh? Y abran las cámaras, por favor. Quiero ver a todos los que pueda con sus cámaras abiertas. ¿Cuántos aquí creen que son verdaderamente reyes y sacerdotes? Levanten la mano. Muy bien, ese título no te lo ganaste, te lo dio el Señor por gracia. Ahora pregunto, ¿cuántos varones presentes, solo para varones va la pregunta, creen que sus esposas son reinas del reino de Dios? ¿Cuántos varones? Levante la mano.
Ok. Segunda pregunta para los varones. ¿Tratas a tu esposa como una reina? Eso es ser linaje escogido, recuerda. No solo decir que creo algo, sino que actúo en consecuencia de lo que creo. Entonces, si tú crees que tu esposa es reina, deberías tratarla como una reina. ¿Nos estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Y viceversa, dijo el borracho. Y viceversa. ¿Cuántas mujeres aquí creen que sus esposos son reyes y sacerdotes del Señor? Levanten las manos, las mujeres que creen esto. Bien, ¿tratas a tu esposo como un rey? Esto es pregunta para que te la contestes tú solita, ¿sí? ¿Lo tratas a él como a un rey? Veo que algunos me hacen más o menos, más o menos. Soy deudor, dicen algunos y algunas. Soy deudor. Bien, pero ¿se dan cuenta que cuando empezamos a entender quiénes somos, cómo empieza a cambiar la perspectiva al mirarnos? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién es mi esposa? Mi esposa es una reina y una sacerdotisa del reino de Dios. Es más, en una oportunidad preparando un texto para matrimonios, el Señor me hablaba claramente en un texto cuando dice que eh, si yo trato con aspereza a mi esposa, voy a tener problemas en mis oraciones. ¿Sí? Voy a sufrir estorbos en mis oraciones. Yo dije, ¿qué tiene que ver la oración con que yo le pegue un par de gritos a mi esposa? ¿Qué tiene que ver eso? Yo lo estaba analizando, ¿eh? Estaba haciendo la exégesis bíblica del pasaje y le pregunté al Señor, yo estoy siempre, cuando preparo un mensaje, estoy hablando con el Señor en el momento, estoy hablando con el Espíritu Santo, y le dije, ¿y pero qué tiene que ver, Señor? ¿Qué día? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver si yo un día me enojo con mi esposa y la maltrato un poco? ¿Qué tiene que ver con mis oraciones? ¿Por qué aquí dice esto el apóstol Pedro? De que si yo trato mal a mi esposa entendiendo que no es un vaso frágil, no entendiendo que es un vaso más frágil, voy a sufrir estorbos en mis oraciones. Y le pregunté al Señor. El Señor me contestó de inmediato, no me dejó titubear en nada. Inmediatamente me contestó y me dijo, ¿sabes por qué? Porque es mi hija. Porque es mi hija. Así que, ¿quién sos vos para maltratar a mi hija? ¿Quién te crees que sos para maltratar así a mi hija? Y después venís y me pedís a mí, ay, padre, te pido que me... A mí no me vengas con padre, ni con padre bueno, ni con padre celestial. Hasta que no te arregles con mi hija, acá no vengas a pedir nada. Así de clarito y de cortita me la hizo el Señor y me hizo entender otra que exégesis, hermenéutica y qué sé yo. Bien, lenguaje sencillo, traducción del lenguaje actual. Porque realmente es así, amados. Tenemos que empezar a calificarnos y a cualificarnos realmente quiénes somos, no desde nuestra perspectiva, sino de lo que Dios dice de quiénes somos nosotros. Y de acuerdo a eso tú debes valorarte, de acuerdo a eso tú debes medirte, de acuerdo a eso tú debes realmente considerarte. Tú no eres lo que dices que eres, ni lo que el vecino dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú tienes lo que Dios dice que tienes y tú puedes lo que Dios dice que puedes. Punto. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Nación santa. ¿Por qué somos nación santa? Porque somos una nación multiétnica apartada del pecado, apartada del mundo y que tiene ciudadanía en los cielos, dice la palabra del Señor. Y nuestro héroe nacional, también tenemos nuestro héroe nacional y es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran libertador, se llama Jesús. Nuestro estandarte, también tenemos estandarte como nación y nuestro estandarte es la verdad. 4. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? A precio de sangre, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Allí fuimos nosotros comprados y redimidos, como dice la palabra. La redención es el rescate, el pago por el rescate de nuestras vidas. Somos pueblo de Dios. Número 5. Somos pueblo de Dios. Al momento de creer y recibir la gracia de Dios personificada en Cristo, Dios nos hizo sus hijos, su familia, por lo tanto, su pueblo.
6. Por último, somos vasijas de su misericordia. Somos receptáculos de su misericordia. En el capítulo 1 de Efesios, del versículo 1 al 14, lo he predicado en otras ocasiones, allí vemos 14 bendiciones maravillosas que Dios derramó sobre nosotros. Dios nos amó, estando nosotros en estado miserable. Eso es la misericordia. La palabra misericordia etimológicamente significa amar en estado de miseria. Es decir, que cuando Dios nos miró a nosotros, estábamos en un estado de miseria. Y en ese estado de miseria nos amó y vino a rescatarnos. En ese estado miserable en el que nosotros estábamos, Él vino a dar su vida por nosotros. Su amor es un regalo, es un don que Dios nos ha dado junto con su Espíritu Santo, como lo expresa Romanos 5:5. Leamos, por favor, Romanos 5:5 en la NTV dice así: y esa esperanza no acabará en desilusión. Escucha, aquí todos nos podemos desilusionar los unos a los otros. Yo te puedo desilusionar, tú me puedes desilusionar, podemos desilusionar al mundo y el mundo a nosotros. Pero hay algo que no desilusiona, es la esperanza puesta en Dios. La esperanza puesta en Dios nunca acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Te das cuenta? Dios te lo ha dado. Es un don de Dios, es un regalo. Su Espíritu Santo para que llene tu corazón de amor. Esa es la gran virtud de Dios y es la gran virtud que Dios quiere que tú y yo desarrollemos como sus hijos. Por eso cuando al Señor le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesucristo magistralmente resumió todo en una sola palabra: ama. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. ¿Semejante en qué? En la dirección, no, en cuanto al amor. Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, todo se resume en amar. Ama a Dios, ámate a ti y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa es la gran virtud de Dios transferida a nosotros, sus hijos. Por eso Pablo dice que no nos olvidemos de esto. Escuche bien lo que dice Pablo en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, es decir, no te olvides de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ahora va a decir cómo estábamos nosotros cuando estábamos en tinieblas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas. Así era como estabas tú y yo cuando estábamos en tinieblas, donde Él fue a rescatarnos para traernos al reino de su amado Hijo Jesucristo, el reino de la luz. Pero ahora, dice el texto, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entendiendo esto ahora, entendemos mucho más claramente lo que decía Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La mayor virtud, el amor. El amor. Terminamos leyendo 10 características del amor de Dios. Esto no lo voy a explicar. Toma nota, por favor, de los textos bíblicos y luego analízalos tú personalmente, ¿sí? Número 1. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Es decir,
no depende de nuestras acciones. Para entenderlo de alguna manera, dije que no iba a explicar, pero no puedo con mi genio por ahí en algunas cosas, amados. Pero para que lo entiendas un poquito mejor, tú no puedes hacer nada malo, nada tan malo, mejor dicho, nada tan malo como para que Dios te ame menos, ni puedes hacer nada tan bueno como para que Dios te ame más. ¿Me explico? O sea, eso es amarte sin condiciones. Él no depende de tus acciones. Tú dependes de eso. Tú eres el que te haces digno o indigno. Tú eres el que dice, ay Señor, yo no soy digno de tu amor, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue la expresión del papá del hijo pródigo? ¿De qué estás hablando? Olvídate de eso. Lo abrazó, lo besó, lo hizo bañarse, lo cambió, le puso un anillo nuevo, hizo una fiesta. Papá se olvidó de tan malo que había hecho ese hijo, que él, según su medida, decía, no, yo no merezco que me llame hijo, que me trate como un jornalero, No, eres mi hijo. Ese amor de papá no cambió, fue incondicional. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí están las acciones, aún teniendo acciones pecaminosas, Cristo murió por nosotros, o sea, nos amó igual y nos demostró su amor. Dios no es un amor de palabras, es un amor de hechos. Número 2, el amor de Dios es eterno y no tiene fin. Salmo 136:26 dice, alabad al Dios de los cielos porque su misericordia es para siempre. Para siempre. Número 3, el amor de Dios es misericordioso. Dios muestra compasión y misericordia hacia nosotros. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Número 4, el amor de Dios es tierno y afectuoso. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Mira qué palabras más preciosas y poéticas que usa papá para decirnos cómo nos ama. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Número 5. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios es fiel. Dios cumple siempre sus promesas y su amor es constante. Lamentaciones 3, 22 y 23 dicen, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Fíjense, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Amén. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Ay, ¿qué día hoy? A veces terminamos un día y decimos, ¿qué día hoy? ¿Cuántas veces metí la pata hoy? Ay, qué terrible, qué indigno que me siento de la misericordia del Señor. Mañana seguramente que me va a partir un rayo por todo lo mal que hice hoy. Y mañana el Señor dice, hoy mis misericordias son nuevas para ti. Cada mañana son nuevas. Cada mañana ven, hijo, ven, ponte cuenta. Cada mañana pide ayuda y yo voy a estar ahí para ti. Cada mañana, nuevas son mis misericordias. Por eso dice, a Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, fiel, fiel. Él nunca dejará de ser fiel en ese sentido. Fíjense, su fidelidad es para siempre. Fidelidad, siempre Él va a perdonar. Siempre y cuando haya en nosotros un corazón contrito y humilde delante de Él, el Señor lo va a hacer. El Señor conoce, dice la palabra, nuestras debilidades y sabe cómo batallamos contra el pecado. Sabe Dios cuánto nos cuesta muchas veces sostener las riendas del caballo que se nos quiere desbocar. Cuántas veces nos cuesta manejar los ojitos que quieren posarse donde no tienen que hacerlo. Cuántas veces los sentimientos, las emociones, los pensamientos se disparan a lugares que no deben ir. El Señor entiende nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Él espera que busquemos su misericordia cada mañana. Para eso precisamente, para ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
El amor de Dios es rico y abundante y sin limitaciones. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está bien explicado. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, para que habite Cristo por la fe, dice Efesios 3, 17, por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¡Qué maravilla! Y conocer, dice el verso 19, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. 7. El amor de Dios es su sustancia, la sustancia de lo que Él está hecho, la sustancia de Dios. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Su sustancia es amor. El amor de Dios perdona y olvida nuestros pecados. Olvida nuestros pecados. Salmo 103:12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Te das cuenta? Él olvida, dice, el pecado del remanente de su heredad. Lo olvida. Cada mañana voy a buscar su misericordia, cada mañana me perdona porque Él es fiel. Y luego si yo quiero decir, Señor, pero ¿te acordás del pecado que hice ayer y hoy no me siento digno? El Señor te dice, ¿de qué estás hablando? Lo de ayer yo lo perdoné y lo olvidé. Miremos para adelante, dice el Señor. Vamos a la meta, prosigamos al blanco, como decía el apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado ya, no es que ya soy perfecto, no es que ya, no, voy camino a eso, voy perfeccionando la santidad en mi vida, voy camino a la meta, voy camino al objetivo. Todos estamos en ese camino, en ese transitar. 9. El amor de Dios está ligado a su soberanía y control sobre todas las cosas. Tal como leíamos al principio en Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que han recibido su amor, porque nosotros no amamos a Dios porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Dios nos amó primero y nos dio su amor para poder amarlo. ¿Te das cuenta? Hasta eso, ni en eso tenemos, ni siquiera en eso nos podemos nosotros gloriar en que, no, yo amo a Dios, es mi amor hacia Dios. No, es el amor de Dios en ti que te lleva a amarlo a Él que te amó primero. Y 10, el amor de Dios es generoso. Dio a su Hijo. ¿Quién es alguien generoso? Alguien que da. Ahora, el extremo de la generosidad, ¿cuál es? El darlo todo. Pues Dios Padre dio a su Hijo lo que más amaba. Todo lo que amaba estaba en la persona de su Hijo. Y lo dio por ti y por mí. Y su Hijo lo dio todo. Hasta la última gota de sangre de su cuerpo la dio por ti y por mí. Para que podamos ser hoy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre. Porque de tal manera, como dice el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente te di 10 características del amor de Dios. Solamente 10. Tú puedes buscar muchas más características y muchas más virtudes, porque podemos hablar de otras virtudes de Dios también. Todo eso
hablar de esas virtudes y esas características al mundo, es lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque para eso hemos sido rescatados de las tinieblas y traídos a la luz admirable. Terminamos leyendo el texto de Hebreos 13, verso 15. Terminamos con ese texto en la versión Castilla. En la versión Reina Valera ese texto dice que le ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de labios que confiesan su nombre. Sacrificios de alabanza, labios que confiesan su nombre. Bien, veamos qué significa eso en esta versión bíblica. Lo dice claramente. Dice, con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Anunciar la gloria o anunciar las virtudes del nombre de Jesús, la gloria y las virtudes del Padre, que tanto nos amó, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese es el mayor y más grande sacrificio de alabanza. Tantas veces hemos leído ese texto, sacrificio de alabanza, y lo hemos relacionado quizás con cantar al Señor. Eso es precioso, que cantes al Señor, y eso está relacionado con la alabanza. Pero en este caso no está hablando de eso. En este caso, el sacrificio de alabanza de labios que confiesan su nombre es gente que habla las virtudes de Dios al mundo. Y dice el texto que ese es el mejor sacrificio que le puedes ofrecer a Dios de alabanza. Así que prepárate para vivir en los próximos días estas experiencias. Cuando Dios te ponga a alguien delante tuyo y te dé la oportunidad de hablar de Él, vas a tener como recompensa al terminar esa conversación un gran gozo en tu corazón. Un gran gozo en tu corazón, porque estarás cumpliendo el propósito. Ahora, con que solamente tuviésemos la satisfacción y el gozo de estar haciendo la voluntad de Dios sería más que suficiente. Pero Dios, ¿qué dice? Que aquellos que fueron llamados con este propósito y lo están llevando a cabo, esos son los que le aman a Dios, esos son los que aman a Dios. Y a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas, circunstancias, situaciones y momentos se alineen en favor de tu bienestar. ¿Te das cuenta qué profundo que es Romanos 8:28? ¿Qué profundo que es? Porque a veces leemos el texto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¡Ay, qué bonito el texto! Bien, pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Estos, los que cumplen el propósito. La expresión más grande de amor a Dios es hablarle al mundo de su amor, de sus virtudes, de su poder, de su gracia, de su plan de salvación a los demás. Cuando tú hagas eso, todas las cosas se van a alinear favorablemente en tu vida. Amén. Yo digo amén. ¿Tú dices amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y a darle gracias entonces y a preparar nuestro corazón, ofrecerle nuestro corazón al Señor. Recuerda que quizás en este momento el Señor va a derramar la capacidad, el don de predicar el Evangelio en tu vida. Lo vas a notar en los próximos días. Pero si no tienes el don, tienes la unción. Y la unción también es para predicar el Evangelio. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, Señor, estamos extasiados, Señor, frente a tu palabra. Estamos maravillados, perplejos, atónitos, Señor, con la grandeza de tu amor. Señor, te agradecemos porque has tenido tanta piedad y tanta misericordia de nuestras vidas y nos has rescatado de las tinieblas, de la esclavitud, de la maldad más profunda, Señor, y nos has traído al reino de tu amado Hijo. Nos has sanado las heridas, nos has limpiado el pecado, nos has sanado el corazón, has libertado nuestra mente, Señor. Gracias, papá,
por tan grande obra que has hecho en aquellos que dijimos sí el día que nos llamaste. Cuando nosotros decidimos, Señor, confiar en ese mensaje que nos compartían de ti, aquellos que nos hablaban de tus virtudes, de tu amor, Señor, fueron los que lograron hacernos nacer en nosotros, al comunicarnos el mensaje, la fe para salvación. Señor, gracias. Y que podamos ser nosotros hoy instrumentos para otros, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, Señor, nuestra manera de hablar, nuestro diccionario mental, todo sea enriquecido, Señor, para que llevemos a cabo el propósito para el cual tú nos has dado esta tremenda identidad, Señor, que nos has dado como hijos tuyos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y comunica dones en esta hora. Padre, que tu Espíritu Santo comience a derramar dones sobre todos aquellos que anhelan ponerse en tus manos a tu servicio para edificación de tu pueblo y para salvación de este mundo. Señor, derrama tu gracia, derrama poder del Espíritu Santo sobre tu pueblo, derrama capacidades especiales, dones, operaciones del Espíritu, ministerios. Derrama en esta tarde, Señor, sobre tus hijos para que cada uno de ellos comiencen a desarrollar el propósito que tú tienes con cada uno en particular y con toda la iglesia en general. Señor, te damos gracias porque hemos entendido hoy esta magnitud, Señor, de quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a valorarnos como tales. Ayúdanos a valorarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos en la fe como tales, Señor. Que nos respetemos como tales, que nos miremos con amor y con misericordia como tales. Señor, gracias, porque nos has llamado a ser, Señor, un pueblo diferente, un pueblo que santifica sus formas, sus costumbres, su cultura, su manera de hacer y de ser. Señor, gracias, porque solo tú lo puedes hacer posible en cada uno de nosotros. Muchas gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor, por todo lo que has derramado en esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Gracias, Padre. Alabe al Señor, dele gracias al Señor. Alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre, dele gracias al Señor allí. Mientras tú le estás dando gracias, el Señor está comunicando sus dones sobre tu vida, su gracia, la unción crece, la llenura del Espíritu crece. Dale gracias, alaba al Señor y dale gracias por su gran amor que ha tenido para contigo. Gracias, papá. Gracias, Dios, por tan inmensa consideración que has tenido con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.